Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, dando comienzo a la semana. Después de haber tenido un fin de semana, la verdad que fantástico, extraordinario. Tuvimos ayer dos cultos preciosos, tanto a las 11 de la mañana en Puerto Rosario, en la capital de Fuerteventura, y a las 6 de la tarde, como cada domingo, también en el sur de la isla, el Morrojable, donde tenemos también otra iglesia de Vida Nueva. Y hoy vamos a acudir al versículo 11 de Mateo capítulo 9, versículo 12, el 11 lo vimos el viernes pasado. Dice así Mateo capítulo 9, versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando los fariseos comenzaron a decir a los discípulos que por qué el Señor, que por qué Jesús se sentaba en la misma mesa y participaba juntamente con los publicanos y con los pecadores, esta fue la respuesta que el Señor les dio. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino que son los enfermos los que necesitan de un médico. Pero ¿a qué se estaba refiriendo exactamente el Señor cuando dijo esto? Jesús estaba haciendo una comparativa o un símil para que los fariseos y todos los que allí estaban presentes entendieran que Él ha venido para traer perdón de pecados y por lo tanto necesitaba estar con los pecadores. De la misma manera que son los enfermos los que tienen la necesidad de los médicos, también somos los pecadores los que tenemos la necesidad de Jesús. Aquellos que reconocemos que somos pecadores, somos los que tenemos acceso a Jesús. ¿Y por qué digo que somos los pecadores los que tenemos acceso a Jesús? Porque como bien dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 10, si hay alguna persona que dice que no peca, entonces esa persona está haciendo a Jesús como mentiroso. Esto quiere decir que todos, sin excepción, pecamos. Y aquellos que dicen que no pecan son los primeros en pecar a través de la mentira. Y no solamente a través de la mentira, ojo, sino que además también ha caído en el pecado del orgullo al pensar que ellos no pecan. Y la Biblia enseña claramente en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 6, que Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Los que con humildad reconocemos nuestro pecado, Jesús nos atiende. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que ahora vayas reconociendo tus pecados a todo el mundo, a tu alrededor. Para nada. Nuestros pecados hemos de confesárselos única y exclusivamente a Dios, porque es Dios el único que puede perdonar pecados. Por otra parte, no es casualidad que Jesús haya comparado a los pecadores con los enfermos, porque una de las tantas consecuencias del pecado es la enfermedad. Santiago dice en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. Y esto lo dice para confirmar que el pecado enferma. El pecado enferma primeramente el alma, la corrompe. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 32, dice que el que comete, por ejemplo, el pecado de adulterio está corrompiendo su alma. Corromper significa destruir, herir, matar. Y podríamos hablar de otros tantos pecados que no solamente enferman el alma, sino que además enferman el cuerpo. ¿O no dice la Biblia a través de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, que el que comete el pecado de fornicación está pecando contra su propio cuerpo? El pecado enferma y mata. De hecho, la paga del pecado es la muerte. La consecuencia de todo pecado es la muerte. Lógicamente se refiere a una muerte espiritual, pero que a la larga va a derivar en una muerte física. Y mientras las enfermedades físicas han de ser tratadas por los médicos especialistas, la enfermedad del alma solo puede ser tratada por el médico por excelencia, y ese es Jesús. Por desgracia, a día de hoy hay bastantes enfermedades incurables. Bueno, hay ciertas y determinadas enfermedades que todavía no tienen ni cura ni tratamiento. Pero la buena noticia es que la enfermedad del alma no es incurable. La enfermedad del alma tiene una solución que es a través de Jesús. Todos aquellos pecadores que nos acerquemos al Señor podemos ser sanos y limpios del pecado. La Biblia nos enseña en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesucristo, que es fiel y justo,
no solamente para perdonarnos, sino que también Él tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Y tú te preguntarás, ¿y qué pecados puede perdonar Jesús? Pues también la Biblia da respuesta a esto. Y la respuesta es todos. Jesús tiene el poder de perdonar todo pecado. De hecho, el Señor está más deseoso de perdonar tu pecado que tú de pecar. Solo hay un único pecado, que no es que Dios no pueda perdonarlo, sino que Dios no quiere perdonarlo. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia enseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29, que todos los pecados serán perdonados. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ya hemos hablado en otras ocasiones del significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la de atribuir a Satanás algo que ha hecho el Señor. Cuando los escribas vieron que Jesús tenía el poder de echar fuera a los demonios, dijeron que Jesús hacía lo que hacía por el príncipe de los demonios, es decir, por Satanás. Y cuando Jesús escuchó esto, dijo: ¡Ey! Eso que ustedes están diciendo es una blasfemia contra el Espíritu Santo. A mí personalmente me da pavor cuando escucho a alguien decir que tal pastor o que tal hermano no es de Dios y hace lo que hace por Satanás. Ojo, porque si esa persona se está equivocando, lo que está haciendo es cometiendo el pecado imperdonable. Está atribuyendo a Satanás algo que es de Dios. Por eso creo que lo más sabio es no decir nada en este aspecto. Pero para terminar, déjame volver a repetir una vez más que Jesús tiene el poder de perdonar cualquier pecado. Muchas veces hay pecados que nos siguen culpabilizando con el pasar del tiempo. Hay pecados que se han cometido y que nunca se dijo nada a nadie. Y hay como una culpa acusadora dentro de las personas. Si es tu caso o conoces a alguien que está viviendo esto, por favor, haz que lea este versículo y dile que somos los enfermos, que somos los pecadores los que tenemos la necesidad del gran médico llamado Jesús. De la misma manera que un médico nunca va a rechazar a un enfermo que quiera sanarse, de esa misma manera tampoco Jesús nunca va a rechazar a un pecador que busque ayuda en él. Da igual el pecado cometido, da igual si las personas ponen el grito en el cielo, se escandalizan si se enterasen de ese pecado. Si tú acudes en esta mañana a Jesús, Él no solamente te perdonará, sino que además te va a limpiar de toda maldad, te va a sanar de toda enfermedad del alma. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por este día precioso y maravilloso que tú pones delante de nosotros. Gracias por el fin de semana que nos has hecho pasar, por esas reuniones, esas actividades que hemos tenido para darte gloria y honra a ti. Te pedimos no solamente por hoy lunes, sino por toda la semana que tú pones delante de nosotros, que nos guardes, que nos bendigas. Pero Señor, en esta mañana te damos gloria y honra porque tú perdonaste nuestros pecados. Gracias porque a través de nuestro arrepentimiento tú nos has perdonado, tú te has acercado a nosotros, perdonándonos y limpiándonos de toda maldad. Gracias, Señor, porque tú te acercaste a nosotros, Señor. Y si en algo te amamos a ti, es porque tú nos amaste primero. Gracias por todo lo que estás haciendo, mi buen Dios, y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes y así Dios vuelve a darnos el privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y qué bonito sería, de cuánta bendición sería para mí si me compartes de qué se habló ayer en tu culto, si me compartes esa bendición, si me compartes ese conocimiento y así aprendemos y crecemos juntos en el Señor. Dime de qué se predicó ayer en tu iglesia y así yo también puedo crecer un poquito más y aumentar ese conocimiento de la palabra un poquito más. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.